Atención. Este podcast ha sido creado y es transmitido únicamente con la finalidad de informar. En el expediente clínico no contamos con la facultad de realizar diagnósticos o recomendar tratamientos. Por favor, si estás atravesando por una situación similar a las que aquí se narran, acude con un profesional. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Viernes 13 de marzo del 2020. Híjole, viernes 13. Ahí tengan cuidado con... ¿Quién era? ¿Jason? Bueno. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo una tarde de lo más extraordinaria. Que les estén pasando muy bien. Buen provecho a los que están comiendo. Lo digo porque ahorita que acabemos de grabar el episodio, pues se va a subir. Entonces va a estar salidito del horno y de la libreta. Bienvenidos a otra entrega del Expediente Clínico, episodio 4. Como les dije en el episodio anterior, el día de hoy nos toca hablar sobre el trastorno bipolar, que es otro de los trastornos que se enmarcan dentro de los trastornos del estado de ánimo. Vamos a hacer toda una sección, vamos a irnos por secciones para no hacernos bola. Vamos a hablar de los trastornos del estado de ánimo, después a lo mejor de los trastornos de la conducta alimentaria, después de los trastornos psicóticos, de los trastornos de personalidad, de los trastornos orgánicos. Entonces, así para llevar una continuidad entre uno y otro y pues que esté más interesante el asunto, ¿no? Les hago también la mención de que estoy subiendo los podcasts también a YouTube, por si se les hace más fácil mientras están en la oficina, mientras están pues, haciendo algo ahí en su computadora o en el trabajo, están estudiando, trabajando y pues quieren conocer un poquito más de este mundo de los trastornos mentales y de la psicología, pueden estarlos escuchando ahí en YouTube. Es completamente gratis. Pueden dejarme ahí sus comentarios, pueden dejarme ahí su buen like, yo lo aprecio bastante, y suscríbanse. Normalmente va con un delay, el video va con un retraso de un día a lo mucho, un par de horas, pero bueno, sepan que los 3 primeros episodios ya están en YouTube, ya están en Spotify, están en Pocket Cast, creo que se llama la aplicación, están en Radio Public, están en Anchor, bueno, están creo que en todos lados. Ahí estoy teniendo un poquito de problemas con Google Podcast, pero bueno, eso se solucionará pronto, esperemos. Si no, tienen muchos otros lugares en donde los pueden escuchar y de igual manera son gratis, nada más bájense la aplicación y pues ahí aprovechan y busquen podcast de temas que les pueden interesar. Habiendo aclarado esto, pues vamos a empezar hoy con el trastorno bipolar. Como les acabo de decir, el trastorno bipolar es uno de los trastornos que entra dentro del estado de ánimo. Sus características son que la persona quien padece este tipo de trastorno presenta grandes cambios en el estado de ánimo que pasan desde una gran euforia hasta una profunda depresión. Este trastorno se divide en 2, dependiendo de la severidad de los cambios y los síntomas. Estos grupos se conocen como trastorno bipolar tipo 1 y trastorno bipolar tipo 2. ¿Sí? A continuación les voy a decir las principales características de los 2 tipos y después vamos a pasar a los síntomas, después vamos a pasar a... déjenme ver si aquí lo tengo. A los episodios, al episodio depresivo mayor y al episodio maníaco. Vamos a hablar un poquito de la diferencia, lo que les contaba, lo que les platicaba en el episodio pasado, el diagnóstico diferencial. Y pues posteriormente vamos a hablar un poquito del psicodinamismo, es decir, tomándolo desde el psicoanálisis. Y por último, el tratamiento. Entonces, trastorno bipolar tipo 1. Quienes pertenecen a este grupo son aquellos pacientes que han sufrido un episodio maníaco completo, sin que existan episodios depresivos anteriores. Es necesario descartar un diagnóstico del trastorno esquizoafectivo o esquizofrenia.
así como un trastorno delirante o psicótico que puedan explicar el episodio de manía. Ahorita más adelantito les voy a platicar, les voy a contar un poquito más de los episodios, el episodio maníaco y el episodio depresivo. Ahorita es pura teoría. Es necesario también que exista un deterioro significativo en las diferentes áreas de su vida. Y en muchas ocasiones los pacientes que presentan un cuadro de trastorno bipolar tipo 1 necesitan ser hospitalizados. Ahorita más adelantito les voy a decir el por qué. Trastorno bipolar tipo 2. En este grupo los trastornos maníacos son menos severos que en el anterior, y para que se dé este cuadro es necesario que en el historial del paciente hayan existido uno o más episodios depresivos acompañados de al menos un episodio maníaco. Es decir, en el trastorno bipolar tipo 1, una de las consignas es que el paciente no haya presentado ningún episodio depresivo mayor. Simplemente con la aparición de un episodio maníaco se le puede diagnosticar con trastorno bipolar tipo 1, y el trastorno bipolar tipo 2 es necesario que el paciente haya padecido o haya presentado un episodio o varios de depresión mayor acompañados de al menos un episodio maníaco. O sea, esta fluctuación en los estados de ánimo que, como les dije al principio, que van desde la euforia hasta la depresión y se van alternando. Otro de los trastornos que también entra dentro de los trastornos bipolares es el trastorno ciclotímico. Dentro de estos se encuentra, o más bien para diagnosticar el trastorno ciclotímico es necesario que se den al menos 2 años de síntomas maníacos que no cumplen los criterios para ser considerados episodios maníacos, y numerosos periodos de síntomas depresivos que no cumplen los criterios para un episodio depresivo mayor. ¿Sí? Es decir, ahorita más adelantito, cuando entremos a los criterios, les voy a decir la periodicidad en la que se deben de presentar cada uno para ser considerado un episodio maníaco o un episodio depresivo. En el caso del trastorno ciclotímico, se tienen que observar síntomas tanto del episodio maníaco como del episodio depresivo por un tiempo mínimo de 2 años, pero sin que estos síntomas cumplan a la perfección con el diagnóstico de episodio maníaco o con el diagnóstico de episodio depresivo. Entonces, los criterios para el DSM-5, o sea, los criterios diagnósticos según el DSM-5 son los siguientes. Para el episodio maníaco, aumento de autoestima, sentimiento de grandeza, escasa necesidad de dormir, verborrea, es decir que aumenta mucho las ganas de hablar, hablan mucho, dificultad para mantener una conversación, pensamientos acelerados, fácil distracción o dificultad para concentrarse, aumento de la actividad destinada a un objetivo, realización de actividades con consecuencias negativas como, por ejemplo, compras excesivas, jugar juegos de azar, gastar grandes sumas de dinero, etc. Aquí se necesita, para poder catalogarlo, para poder diagnosticarlo dentro de un episodio maníaco o como un episodio maníaco, es la presencia mínima de 3 o más criterios por un periodo de una semana durante el mayor parte del día. Dicha alteración del estado de ánimo comporta un deterioro muy significativo en el desempeño social o laboral del paciente y requiere de hospitalización para evitar que se dañe a sí mismo o a otras personas. ¿Por qué se necesita la hospitalización? Bueno, en un episodio maníaco la persona pasa de un estado anímico normal, eutímico se le llama, de un estado eutímico a la euforia en cuestión de nada. Entonces,
Como las principales características del episodio maníaco son el aumento de la autoestima, el sentimiento de grandeza, es decir, pensar que todo lo pueden hacer y que nada les va a pasar, muchas veces se ven involucrados en situaciones riesgosas para su vida. ¿Sí? Es por eso que muchas de las ocasiones se necesita que el paciente diagnosticado con episodio maníaco se hospitalice, en lo que se regula su sintomatología para no ponerlo en riesgo a él o en riesgo a otras personas. Y bueno, eso como el episodio maníaco. Me río porque ustedes no lo saben, pero me acabo de tomar un break de 2 horas porque estaba en el trabajo y quería aprovechar de grabar el episodio pues mientras era la hora de lonche, porque hoy, como soy docente, hoy es el consejo técnico escolar, hoy no vienen alumnos, pero pues no se pudo, entonces lo retomamos así, como si nada hubiera pasado, hermanos. Me quedé con el episodio maníaco, ¿verdad? Ok. Episodio hipomaníaco. El episodio hipomaníaco es la presencia de 3 o más de los síntomas anteriormente mencionados en un periodo mínimo de 4 días y durante la mayor parte del día. A diferencia del episodio maníaco, en este caso, la alteración no ocasiona cambios significativos o de gran riesgo en el desempeño social y laboral de la persona. Entonces no es necesaria la hospitalización. ¿Sí? Existe la alteración en la conducta, sin embargo, pues no es tan peligrosa como en el episodio maníaco. No está la vida del paciente o de otras personas en peligro, entonces no es necesaria la hospitalización. Y bueno, el episodio depresivo mayor es la presencia de al menos 5 o más de los siguientes síntomas durante un periodo de 2 semanas y sin que estos síntomas se deban a otras afecciones o enfermedades. Los síntomas son estado depresivo, tristeza, sensación de vacío y desesperanza, pérdida de interés, aumento o pérdida de peso, insomnio o hipersomnia, agitación o retraso psicomotor, cansancio, culpa, inutilidad, dificultad para tomar decisiones y dificultad para concentrarse, y pensamiento suicida. Si escucharon el episodio anterior en el que hablamos concretamente del trastorno depresivo mayor, pues pueden darse cuenta que los síntomas tanto del trastorno depresivo mayor como del episodio depresivo mayor son muy similares. ¿En qué se diferencia entonces? ¿Cuándo vamos a decir que una persona pueda estar cumpliendo con los criterios diagnósticos de un episodio o que esté cumpliendo con los criterios diagnósticos del trastorno depresivo mayor? Bueno, pues muy fácil. Recuerden, ahorita que hablamos del trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2, en el cual el trastorno bipolar tipo 1 simplemente tiene la presencia de un episodio maníaco y que por regla no se tuvo que haber presentado un episodio depresivo anteriormente. En cambio, el trastorno bipolar tipo 2 dice que tiene que tener varios episodios maníacos acompañados también de varios episodios depresivos. Es decir, si conocemos o tenemos a un paciente que está presentando un cuadro diagnóstico o que está cumpliendo con los criterios diagnósticos de un episodio depresivo mayor, tenemos que revisar la historia del paciente, la historia de la persona, para descartar que no hubo episodios maníacos anteriormente o episodios hipomaníacos, y si se cumple con ese factor podemos continuar hacia un diagnóstico de trastorno depresivo mayor. En cambio, si nuestro paciente está cumpliendo con los criterios del episodio depresivo mayor, pero en la historia del mismo ha habido que han surgido o ha tenido episodios maníacos o hipomaníacos, bueno, ahí podemos irnos más por el lado del diagnóstico del trastorno bipolar tipo 2.
Les recuerdo, el trastorno bipolar no se diagnostica, el trastorno bipolar tipo 1 no se diagnostica con la depresión, se diagnostica simplemente con un episodio maníaco. Pasando a otro tema, a otro punto del psicodinamismo, desde la teoría psicodinámica, desde el psicoanálisis del trastorno bipolar. Bueno, Freud, en su texto Melancolía y Depresión, creo que se llamaba así, nos hablaba un poquito de esas reparaciones neuróticas que tiene la persona al verse perdido o al verse separado de un objeto o un sujeto amado, que puede volcarse en sentimientos melancólicos o depresivos. Sin embargo, lo vamos a volver a retomar aquí en la manía, en el trastorno bipolar. ¿Por qué? Se los voy a leer y si hay necesidad hacemos un resumen, y si siento que queda claro, pues así lo dejamos, ¿sale? Ok. En la melancolía, además de la tristeza profunda, hay una invasión sofocante de culpabilidad. En la manía, por el contrario, hay una exaltación del humor. Tiene un tono de alegría excesiva e incontrolada, además de una aceleración del curso del pensamiento y de su desestructuración del discurso. Es decir, la persona en la manía va a velocidades que una persona eutímica no alcanza, ¿sí? O sea, se acelera mucho. Según Freud, la manía es la victoria del yo sobre el objeto. Muchos autores psicoanalíticos destacaron en las psicosis maníaco-depresivas la manía como la reacción frente a la melancolía. El principal mecanismo de defensa utilizado por el paciente maníaco es la negación ante la necesidad de autodefensa del yo. Esta segunda parte, este segundo párrafo que les acabo de leer, se los voy a explicar de la siguiente manera. Supongamos que tenemos un paciente con trastorno bipolar, tipo 2. Lo pongo con el tipo 2 porque es el que fluctúa mucho entre la depresión y entre la manía, ¿sí? Supongamos que a este paciente, bueno, vamos primero a ponerlo en situación, no tenemos diagnóstico. Supongamos que hay una persona, no presenta ningún diagnóstico. Hay una persona la cual le pasa algún suceso traumático en su vida. Vamos a ponerlo en palabras, fallece algún familiar. Así, un ejemplo claro. Al fallecer este familiar, nuestro paciente va a despertar en él algunas situaciones de tristeza, desesperanza, algún vacío. ¿Por qué? Porque como lo plantea Freud, es esa pérdida del sujeto amado. Entonces, el yo se vuelca de una manera melancólica. Sin embargo, Freud también nos decía que el yo trata a toda costa de protegerse de una desestructuración o de una desfragmentación. Entonces, el yo, al sentirse vulnerable, vuelca o transforma todos los sentimientos de melancolía en manía. Es decir, en lugar de sentirse triste, el yo se protege con la negación de la falta, y es cuando despierta la hiperactividad, es cuando despiertan los sentimientos de grandeza, es cuando despierta el sentimiento de superioridad. Ahí podríamos decir, claramente tomando en cuenta la duración de estos síntomas, que pudo haber entrado en un episodio maníaco, como reparación del suceso traumático, en este caso la muerte. Acto seguido, el paciente muestra conductas de riesgo para su persona y para otros. Supongamos, en la manía, compra un carro último modelo, saca una hipoteca, compra muchísimas cosas, gasta muchísimo dinero, va a casinos y apuesta el dinero que no tiene. Entonces llega el momento en el que el yo
o más bien en el que el superyo le hace un paro, lo vuelve a la realidad, y es ahí cuando podríamos decir que el paciente se vuelca o entra en un episodio depresivo. ¿Por qué? Después de todo lo que hizo estando maníaco o estando en la manía, ve las consecuencias que le va a traer. Por ejemplo, que no tiene el dinero para pagar el carro que acaba de sacar, no tiene el dinero para pagar la hipoteca, apostando perdió su casa, perdió sus carros, perdió sus bienes, no sé, cualquier tipo de consecuencia que le traiga el haber hecho estos actos estando maníaco, pues se va a transformar en un sentimiento de culpabilidad, en un sentimiento de tristeza, en un desinterés por no hacer nada, porque al fin y al cabo ya está arruinado, ya está acabado, en pensamientos suicidas. Entonces es esa fluctuación que existe entre la manía y la melancolía que propone Freud como la desestructuración del yo. El yo se desestructura antes de entrar a la melancolía. Sin embargo, en un intento de protegerse, surge la manía, pero esto le trae consecuencias más negativas y hace que esté brincando entre la manía y la depresión. ¿Sí? Espero que les haya quedado claro ese punto. Perdón si me emociona, es que me apasiona mucho estos temas. Y bueno, tratamiento. Ingreso hospitalario obligatorio en casos maníacos. Las benzodiazepinas como clonazepam en caso de la manía también, porque es como un inhibidor. Antidepresivos en caso de episodio depresivo. El litio, el valproato y el acompañamiento psicoterapéutico. Aquí en el acompañamiento psicoterapéutico pues hay que ver qué tipo de terapia, qué tipo de corriente le funciona más al paciente. Lo que a lo mejor a algunos le puede funcionar más lo cognitivo-conductual, a lo mejor a algún otro le funciona más el conductismo o una terapia breve centrada en soluciones o un sistémico familiar. Entonces ya va a depender completamente de las necesidades del paciente. Y pues bueno, esto a grandes rasgos es el trastorno bipolar tipo 1, tipo 2 y el trastorno ciclotímico, que están englobados dentro del estado de ánimo. Y pues espero que les haya gustado muchísimo. Como les dije en el disclaimer al principio, si están pasando por una situación similar a las que aquí se narran o conocen a alguien, acudan con un profesional. Vayan, ¿cómo decirlo? Recomiéndenle a esta persona que acuda con un profesional. Y pues bueno, nada más recordarles que en el expediente clínico no contamos con la facultad de realizar diagnósticos o recomendar tratamientos. Simplemente lo hacemos de manera informativa para que sepan un poquito más del tema. Y pues nada, síganme en mis redes sociales, en Instagram @el.ex.clínico. Les dejo el enlace de todas maneras en la descripción del episodio. Y nada más, yo soy Irving Covarrubias y nos vemos la próxima semana. Bueno, no la próxima semana, en el próximo episodio. Bye.